Escuchas Radar 4. Radar 4. El radar de la información de la industria 4.0. Radar. Pues bienvenidos, esto es Radar 4, el radar de la industria en México, el radar de todas las noticias en México y en todo el mundo. Así es que hoy vamos a iniciar. Yo soy Rigo Salazar, este es nuestro primer podcast y aquí estaremos presentes. Y para inaugurarlo tenemos una invitadísima súper especial. Ella es Ceci Madero y bueno, pues ¿qué les puedo decir? Incubadora de negocios, marketera, realmente una persona admirable. Así es que vamos a iniciar con ella. Ceci, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme aquí en el programa. Encantadísima de estar inaugurando este podcast con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Y pues lista para platicar sobre todos estos temas tan interesantes, tan importantes para la industria, que es todo el tema de la parte digital y de la parte de la tecnología. Y bueno, pues me presento también un poquito con ustedes. Yo soy doctora en filosofía con acentuación en comunicación e innovación educativa. Ya tengo 9 años dedicándome al marketing digital de lleno al 100%, además de otras cositas que hago por ahí. No los voy a aburrir con mi currículum, pero de verdad quédense, vamos a tener un programa muy interesante. El tema de hoy es la innovación tecnológica en la industria. Así es. De eso es de lo que vamos a hablar. Y viene un evento icónico para la industria en lo que es Monterrey, pero es a nivel nacional porque vienen empresas de todo el mundo y es Expo Manufactura. Sí. Hoy inicia. ¿Tú qué nos dices? ¿Cómo ves este tipo de eventos? Yo feliz, la verdad es que me encanta la idea de que ya podemos hacer esto nuevamente, ya después de todo el tema de la pandemia y que todas las expos de alguna manera se hicieron virtuales, hablando precisamente de innovación, ¿no? Cómo todos estos eventos buscaron la forma de mantener a toda la industria conectada y en comunicación, y por supuesto para las empresas, para la industria es una gran oportunidad de estar conviviendo con la comunidad, porque muchas veces cuando nosotros participamos en una expo, el mindset siempre es voy a salir y voy a ir a vender y vender y vender y vender, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, sí, claro, vamos con el mindset de vender, pero también vamos con el mindset de conectar con una comunidad. Muchas veces se nos olvida el paso de conectar, el paso de las relaciones públicas, y a todos los que van a participar en Expo Manufactura siempre busquen también generar una relación positiva con la gente con la que van a conocer. No se estresen si no conectan directamente ya como para una venta, pero siempre váyanse con un contacto. Esos contactos después a través del internet se pueden capitalizar de muchas formas, a través de uso de LinkedIn, a través de un newsletter, a través de correos electrónicos, email marketing o muchas otras maneras, simplemente como un podcast como este, de mantener a la audiencia cautiva, ¿no? Entonces, ahorita de lo que se trata realmente es de buscar comunicación, datos de contacto para que en el futuro sepamos a quién le podemos vender. Una gran oportunidad estar en Expo Manufactura. Interesante. De hecho, fíjate que yo he participado en muchos networking. Sí. Y es un marketing tradicional de alguna manera. Y luego dicen, no, pero pues ¿cuántos les vendiste? ¿A cuántos les vendiste? Ajá. No, pues a nadie. Y eran de tu mismo sector industrial. No, pues es que son de otras empresas. Pero ¿sabes qué pasa? Me he dado cuenta que a veces no es el hecho de ir, como tú lo acabas de decir ahorita, no es el hecho de ir a ver cuánto vendiste, ¿no? En ese momento. Sino de generar esas relaciones. Exacto. Porque hoy en día, digo, la delincuencia cibernética está tremenda. Sí. Digo, yo tuve una mala experiencia también ahí con una cantidad de dinero y entonces es mejor que tú tengas un cierto grupo de personas donde ya dices, oye, Ceci, recomiéndame, ando buscando para un stand, ¿me recomiendas a alguien? Y es más certero, ¿no? Y aparte, esa persona cuando entiende tu negocio, creo yo que el hecho de andar con otras personas de repente llega y dice, oye, Ceci hace esto, déjame, le hablo y ahorita te lo paso, y hacen ese conecte, ¿no? Sí, pero así es. Siento que nos cuesta mucho como que esperar ese tiempo, esperar y a que se incube esa relación. Así es, y entonces se vuelva fructiva. Totalmente, porque estamos tan acostumbrados al tema de la inmediatez, sobre todo con este tema del internet, de que, oye, yo quiero algo, le pico un botón y me llega a mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces pensamos que también cuando vamos a una expo o un networking, los networking son súper buenos. No sé si es marketing tradicional o no, lo que sí sé es que cuando tú tienes un negocio y tienes que salir a dar a conocer ese negocio, pues una muy buena manera es hacer relaciones, porque tienes que decirle al mundo quién eres y a qué te dedicas, ¿no? Entonces, claro, no te estreses si no lo vendes inmediato, que
tienes que hacer esas relaciones, capitalizarlas, así como tú conoces gente a quien tú, cuando alguien te dice, oye, ¿tienes un médico que haga esto y lo otro? Y todos sacamos así nuestro celular. Claro que sí, tengo 5, ¿no? ¿Cuál quieres? Entonces, igual pasa. Entonces, claro, por ahí hay ventas, pero no es inmediato, hay que tener esa paciencia. Lo mismo pasa en las expos, ¿verdad? Claro. Conoces mucha gente, todo, no es nada más deposita tu tarjeta aquí y la tarjeta se guarda en un cajón. O sea, realmente tenemos que saber como estrategia comercial qué sigue después de haber hecho esos contactos en esas expos. Si no, sí se pierden. Oye, genial. Pues ya tuvimos aquí unos tips de relaciones públicas. Sí, para comenzar. Oye, Ceci, y en esta cuestión de la digitalización, de sobre todo la industria, que como lo hemos platicado, a veces hay una cierta renuencia o no sé, por ahí hay como esa parte de una resistencia para dar el paso al entorno digital. ¿Tú qué nos puedes decir acerca de ese tema? ¿Qué hay con esas empresas que no quieren dar ese paso, ¿no? Algo que sucede es que cuando ya están en una etapa como de madurez, quizás sea muy difícil hacer cambios profundos en sus procesos, porque al momento de que tú empiezas a meter tecnología en una industria como tal, implica una recapacitación de, primero que nada, modelo de procesos. O sea, tienes que remodelar tus procesos, ver cuáles se pueden automatizar, cuáles puedes meter tecnología, cuáles no, y después tienes que hacer que toda la empresa lo entienda y que conecte con la cadena de suministro con la que tú participas. Entonces realmente no es una tarea fácil, y por eso yo creo que muchas empresas dicen, no, mejor me espero, al cabo que ahorita todavía no es tan importante, que al cabo que todavía ahorita no lo necesito, excepto que se les olvida que vivimos en un mundo globalizado. Entonces por supuesto que es importante, porque en algún punto vas a quedar obsoleto y ya no te va a dar el tiempo de hacerlo, ¿no? Es como todo, como el tema de salud. Oye, me duele poquito, X me espero. Cuando ya no me puedo parar, ahora sí háblale a la emergencia, ¿no? Y creo que como cultura caemos mucho en eso. Entonces, sí hay que hacer una inversión, sí hay que dedicarle tiempo, sí hay que salirnos de la zona de confort, sí hay que hacer toda la chamba de investigación y de conexión y de capacitar a la gente y de todo, ¿no? Pero todo viene desde la cabeza. Tienes que mantener como líder una mente abierta a la innovación y decir, bueno, aunque no sea algo necesario, lo tengo que ir viendo. Un ejemplo básico, nosotros como industria del marketing digital, hace 8 años veíamos a TikTok, en ese entonces Musical.ly, ¿no? Y, pues otra red social más, como muchas otras que vemos nosotros y que tenemos y que usamos nada más por usarlas, por saber cómo funcionan. Yeah. Y eventualmente la vez que viene, imagínate que yo dijera, no, bueno, esa no, casi nadie la usa. No, pues imagínate ahorita, en donde estamos parados, que yo no tuviera esa función. O sea, que no la hiciera, que no la usara, que no la promoviera, que no supiera cómo funciona, que la hiciera a un lado, ¿no? Que la negara, pues me va a comer mi competencia que sí la usa, que sí la hace, ¿no? Entonces, eso va a pasar con las empresas que no se quieren subir al trend. Finalmente, otra empresa sí se va a subir, va a ser más capaz, y en la cadena finalmente van a ser mucho más eficientes y van a decir, soy más competitivo, tengo mejor precio, te puedo dar las cosas más rápido, con mayor calidad y mayor precisión, pues con permiso, ¿verdad? Y te van a quitar el mercado. Ese es el riesgo. Y sí, el proceso de manufactura es todo una automatización, ¿no? Ellos están acostumbrados a esos procesos. Desafortunadamente son para la parte o para el área de producción. Sí. Pero también hay en esta parte digital procesos que se pueden automatizar, como tú dices, ¿no? Sí, hay infinidad de herramientas que pueden ser útiles. ¿Tú recomiendas que este tipo de cosas sean in-house o que sí se pueda subcontratar? Ahí, ¿cuál sería? ¿O depende mucho de la empresa? Yo creo que depende de la empresa, de la necesidad y del presupuesto. Okay. Porque tenerlo in-house requiere obviamente tener un presupuesto para contratar a la gente. Tienes que tener a alguien, por lo menos, o una cabeza, un líder o alguien en recursos humanos que sepa cuál es el perfil que tiene que contratar para que no se equivoquen, porque obviamente uno cuando va a una entrevista de trabajo sabe hacer todo, ¿verdad? Pero a la hora de hacerlo, pues realmente, no, es que sí sé, pero es que yo lo vi en un curso que duró una semana y entonces pues lo vi, pero nunca lo he hecho. Entonces realmente creo que depende, ¿no? Yo sí he tenido clientes en donde a veces le dices, ¿sabes qué? Es que tú sí necesitas tener a alguien en casa porque tu necesidad es como tan veloz que realmente requieres a alguien aquí que esté todo el tiempo reportándote y haciéndote y poniéndote, y es válido, ¿no? Pues si tú dices, voy a contratar a un externo, pues es una sola cuota
que puede cubrir a casi creo que el sueldo de una sola persona, pero tienes a 5 o 6 personas haciendo el trabajo, gente que ya está capacitada, que ya tiene las herramientas, que no las tienes que invertir tú. Entonces, pues sí, como que depende mucho del objetivo. Yo creo que las empresas primero tienen que partir de, antes de subirme al internet, ¿qué quiero ganar del internet? Y ya sé, la mayoría de la gente que nos está escuchando va a decir, pues ventas, ¿verdad? Claro, todo el mundo me dice, pues yo quiero vender, pero si tú no sabes, para empezar, una estrategia de cuál es el camino o el viaje del cliente o el customer journey, como le dicen en inglés, no lo tienes construido, pues aunque yo te genere mucha demanda, si al final de ese camino hay un precipicio y no tienes quien atienda a esos clientes potenciales que marketing te manda, pues obviamente no vas a llegar a ningún lado, porque en sí no se puede considerar una venta a menos que haya un intercambio monetario. Y ese intercambio monetario en la industria no se va a dar en el internet, claramente, a menos que tengas un e-commerce, pero es muy difícil mantener un inventario activo y vivo y funcional en internet al 100% sin automatización. Aunque lo tengas, tener un e-commerce pues es todo un universo. O sea, entonces realmente creo que va a depender mucho del objetivo y que se tienen que sentar realmente a planificarlo, y no es nada más como que le hablo a una agencia y ya empiezo mañana, ¿no? O sea, sí empiezas mañana porque empiezas con el primer paso, pero empiezas con la planeación. No empiezas de que, bueno, ya, vamos a empezar a poner cosas y vamos a ver qué pasa, ¿no? O sea, tienes que tener un proyecto. Oye, sí. De hecho, fíjate, por ahí, viendo tus videos, estaba viendo una parte donde dice que luego las empresas, porque digo, hablemos de que hay emprendedores donde a veces el presupuesto no es el que uno tiene destinado para las herramientas tecnológicas, y hay empresas grandes que no están subidas al internet y que tienen el presupuesto, ¿no? Y que pueden contratar a una agencia, pueden contratar al personal. Sí. Pero en el caso de los emprendedores, luego nos pasa que dices, ¿sabes qué? Vamos a entrar a redes sociales y le vamos a invertir 20 pesitos diarios, y después resulta que lo vemos y dices, no sirve la red social. Sí, no, lo niegan absolutamente. Y muchas de las personas tienen muchos casos de terror, como lo hemos visto, o sea, gente que de verdad le ha ido mal, pues porque en muchas situaciones, ¿no? Pero en general es una mala estrategia, que no lo saben llevar a cabo y que no se dan cuenta que este internet en el que estamos ahorita en 2023 no es el mismo internet que en el que trabajamos en 2010 o en 2020 incluso, porque la pandemia nos llevó a un internet mucho más acelerado y ahorita estamos en la desaceleración. Obviamente no podíamos manejar ese crecimiento exponencial para toda la vida, ¿no? Y lo estamos viendo en los despidos masivos de Meta, de todos, ¿no? Finalmente, la mayoría de las empresas de tecnología desaceleraron el proceso de crecimiento porque tiene sentido, ¿no? Y los emprendedores son los que más lo sufren, porque obviamente todas estas empresas pues quieren capitalizar su producto, que es su red social. Entonces, obviamente, si tú le pones 20 pesos o 100 pesos, bueno, 100 pesos diarios todavía es como lo mínimo recomendado que te dice el mismo instructor que tenemos ahí nosotros como partners de Meta, te dicen, pues así como que pues más o menos, ¿verdad? Es $5, 100 pesos, ¿no? Más o menos ahorita en eso andamos, pero y aún así pues vas a competir ferozmente contra muchas cosas. El algoritmo sí rige, pero no es lo único. Al algoritmo lo mandan las personas. Entonces realmente lo que tienes que manipular no es, a ver, si le doy un puntito más, y entonces si le pongo este hashtag, y entonces si le pongo esto, voy a lograr tanto. No, es la persona a quien vas a impactar, le vas a otorgar valor con tu contenido, lo vas a entretener, sobre todo, le estás dando ese entretenimiento, y ahí es donde la industria batalla, porque obviamente cuando tú vas a una empresa que es de manufactura, dice, bueno, pero es que esto no es entretenido, o sea, ¿yo qué te voy a entretener? ¿De qué? Enlato chiles, ¿no? Por decirte un ejemplo. Claro. Pero claro que puede llegar a ser muy entretenido. Hay programas como este, por ejemplo, que tratamos. Y como hablamos de esto, y hay muchos programas que te enseñan una fábrica. Bueno, a mí en lo personal, a lo mejor soy muy ñoña, no sé, pero a mí me entretiene mucho ver una fábrica y decir, oye, wow, como un rollo de metal se convirtió en una camioneta. Me parece increíble. Increíble, y ojalá más personas vieran lo que yo veo cuando voy a una planta, ¿no? Claro, fíjate que sí, la verdad es súper interesante conocer los procesos de manufactura. Yo he tenido la oportunidad de estar en Lego, cómo lo hacen y todo, y también yo iba así de wow, ¿cómo? Sí, en verdad, o sea, es una odisea
dar un tour por ahí que de repente ves a la gente en patincitos. Sí. Y digo, ¿cómo aquí pueden andar en patín o qué? Sí, como la planta es larga, entonces tenemos que ir en patines y tienen una línea donde van los patines, donde van las personas. O sea, son cositas, detalles que parten de la automatización de todo este entorno. Está otra como Cuprum, por ejemplo, Ajá. donde trabajan la parte de la forja, ¿no? Y entonces sale ahí el tochito, todo así rojo, no recuerdo a cuántos grados está, y lo van moldeando y la gente va trabajando. Súper entretenido, dices, ¿no te wow. parece? Sí, de verdad, o sea, y cuando te das cuenta, porque a veces cuando estás fuera de la industria, dices, pues es que la industria no debería de existir. No, espérate. Uy, no. Teléfono, Exacto. botella, todo ¿Dónde lo que crees te que rodea. vives, no? Exacto, Ajá, todo no, lo el que que te piensas rodea. está loco. Y el emprendedor, volviendo un poquito al tema, el emprendedor pues tiene que hacerlo todo. Por eso realmente pues sí es como que te quitas el sombrero de vendedor y ahora te pones el que graba tu propio video y el que hace tu propio entretenimiento y todo, porque muchas veces el emprendedor no tiene el presupuesto para tener a un profesional. ¿Y qué hacen? Bueno, pues voy a contratar al Sovereignty Manager o lo que sea. Es válido, empieza como puedas, digo, no pasa nada. Pero si vas a destinar un presupuesto, o sea, hay dos variables, ¿no? O le metes un buen dinero o haces un contenido súper entretenido y súper divertido. Si no estás dispuesto a estirar la liga en tus valores de empresa, en tu misión y tu visión, que pues es válido también detenerte y decir, bueno, pero yo no quiero bailar, ¿no? Bueno, no bailes, entonces métele bien dinero. Híjole, es que no tengo dinero. Bueno, tampoco es que te diga salte, pero sí nada más sé consciente de que no vas a tener un resultado de N millones de seguidores. O sea, construye una comunidad honesta, no te mortifiques por ese número de seguidores. Si tienes 100, yo a veces le digo eso a los clientes, a ver, es que si yo te pongo a 100 personas ahorita enfrente de tu puerta, ¿a poco no serías más feliz? Pues claro que sí, entonces ¿por qué menospreciamos ese número? Es que no todos somos Kim Kardashian, o sea, ubiquémonos en nuestro entorno y en nuestra comunidad. Todas las empresas de cualquier tamaño, sí o sí, ya tienen una comunidad que de lo que se trata en Internet es de gestionarla, es de enseñarles lo que hacemos en nuestro día a día, y no todo es el acartonado mensaje de ahí te va una imagen perfecta que tiene mi logo y que tiene mi cuadrito y que tiene mi look and feel y que es un anuncio y es otro anuncio y el día siguiente otro anuncio y el día siguiente otro anuncio. Por eso no tienen seguidores, nadie quiere ver eso. De verdad que eso no es nada entretenido. Perdónenme si alguien está rompiéndose su corazoncito ahorita. No es la idea, pero sí que abran los ojos a que verdaderamente el contenido es rey, sobre todo cuando el presupuesto es bajo para la inversión. Sí, fíjate que uno de los objetivos también de invitarte es que de alguna manera los que puedan y los que podamos ver este podcast más adelante, pues concienticen esa parte de que realmente esta oleada tecnológica es sí o sí. Tienes que subirte al barco tecnológico y digital y conocer todo esto. Obviamente tienes que ver la parte de la inversión, como tú lo dices. Está la parte orgánica, está la parte pagada, por así decirlo. Así es. Pero de todos modos, la parte orgánica pues requiere del talento humano de la persona, de la disponibilidad del tiempo de la persona, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, sí debe de haber esa inversión. Por ahí estaba leyendo, de hecho, que venía la parte de los influencers con mercados pequeños y más enfocados, ¿no? Porque había macromercados y dices, no, pues sí, pero pues de esos nadie le interesa lo que yo hago, ¿no? O un porcentaje muy bajo. Entonces ahí, ¿tú crees que esa tendencia de los mercados pequeños segmentados, más bien si pudieran existir influencers para la industria? Sí. ¿O cómo podría Ya ser? existen influencers para la industria, o sea, tú nada más ve, no sé, por decirte algo, al clúster automotriz o al clúster de electrodomésticos. El simple hecho de que te inviten a dar una plática ahí, ya estás influenciando a la audiencia de la industria. Nosotros aquí en este podcast, los que nos están escuchando se están influenciando por nuestra participación en esto. Entonces, siempre estamos comunicando algo y la gente que está alrededor puede ser influenciada. Claro, cuando tú hablas de influencers, obviamente sea lo que te refieres como a una industria como la industria de la moda que tiene sus influencers marcados, y acá no es tan así, porque entonces en la industria se vería súper raro que yo fuera por el mundo diciendo soy influencer industrial, ¿no? No, obviamente tengo que tener un valor y tengo que ser partícipe de alguna manera, pero ahí es donde entran también, por ejemplo, las universidades o los expertos, los consultores. Finalmente, cuando tú tienes una pregunta sobre belleza,
vas y le preguntas a la experta en belleza, que es la que está en las redes sociales de belleza, y le dices, oye amiga, pues fíjate que me pasó esto y cómo lo soluciono, y ella te va a recomendar un producto. Cuando tú tienes un problema en la industria, vas con un consultor y le dices, oye, doctor, licenciado, maestro, como sea, ¿verdad? Ingeniero, ¿cómo lo soluciono? Y entonces él te va a decir, pues háblale a fulanita, háblale a fulanito, y ya te está dando una recomendación que finalmente es una influencia. De ahí que el tema de las relaciones sigue siendo muy importante, porque entonces tú eres ese experto a quien las personas van a recurrir cuando requieran una solución. Y es súper importante conocer la industria porque efectivamente lo que platicamos hace un momento, a veces no se conocen los procesos y en esos procesos puede estar tu negocio. Cuando empecé a conocer las máquinas CNC, decía, no, pues para la CNC solamente un software porque he trabajado en esa parte y es lo que distribuimos. Y cuando ya entras al ámbito de esa parte y ves que una CNC tiene herramientas de sujeción, tiene tecnología, tiene herramientas de corte, tiene tantas, dices, wow, o sea, es un mercado muy amplio y muy grande. Pero bueno, a lo que voy con esto es que, por ejemplo, cuando tú estás en la parte de la industria de este lado, cuando vas a proyectar algo, tienes que hacer contenido para dos personas. Una es el usuario. Ajá. Uno es el usuario, por ejemplo, el que te sigue, el que dice, oye, yo ocupo lo que tú haces, sí, me gusta. Y otra es el que tiene la decisión de compra. Y a veces el que tiene la decisión de compra no sabe del asunto, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Cómo podríamos trabajar en esa parte tecnológica? Hablando, por ejemplo, de un sitio web que digo, tengo que servirle a dos amos, al de compras y al usuario, ¿no? El que me recomienda y el que me compra. 3 amos, porque aquí se te está olvidando a Google, en el caso de una página web, o en el caso de las redes sociales, al que corresponda, ¿no? A Bill Gates o a Mark Zuckerberg o a quien sea, ¿no? Entonces sí, son 3. Mira, la comunicación, pues finalmente sí tienes que hacerlo como para las 2 o las 3 partes, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de un sitio web o de una red social hay que ver quién es la persona que va a empezar el proceso de la compra, porque cuando hablamos de un proceso de compra industrial, pues obviamente no es de impulso, no es como que, quiero un CNC, no sé qué me acabas de decir ahorita, no sé qué sea, me disculpo, pero no es como que dices tú, lo vi en una página web y pum, agregar el carrito y me llega a mi casa. Pues no es lo mismo que un Amazon, entonces no te puedes comparar contra eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? ¿Quién es el iniciador de esa compra? Puede ser el que detectó la necesidad de la empresa, que puede ser un comprador o puede ser el líder de producción o puede ser el mismo usuario que diga, ¿sabes qué? Ya me desesperé, no me funciona esto, necesito otra cosa, voy a investigar, ¿no? Entonces sale, investiga y va y llega con una propuesta con su jefe o con su quien sea internamente, como tengan ellos como su organigrama, ¿verdad? Claro. Entonces él va a ser tu vendedor interno. Entonces primero le tienes que vender a esa persona y esa persona se lo va a vender al que no sabe, al que te va a terminar por preguntar ¿y cuánto cuesta? Y eso a mí en qué me beneficia, porque finalmente el que da el dinero nada más va a preguntar eso, ¿cuánto cuesta? ¿Realmente lo necesito? ¿Y no lo podemos solucionar con lo que tenemos ahorita? Y dices tú, pues sí, pero no, o sea, es que esto hace más cosas, ¿no? Esto está más padre, hace más, y entonces se lo tienes que vender muy bien, sobre todo como con beneficios, con números y con todo lo que me va a traer. Entonces, ahí le tienes que dar recursos al quien te va a ser tu vendedor interno, como una ficha técnica, como un video explicativo para que esta persona lo pueda digerir y lo pueda bajar y lo pueda explicar con sus propias palabras y pueda hacerle entender a quien le tenga que vender la idea que esto es una buena idea. Y obviamente también pues invitarlos a lo clásico, ¿no? De que una cita, un demo o algo, ¿no? Que es pues el proceso natural de la venta industrial, los pasos que tengas que seguir. La invitación que yo siempre le hago a la industria es pues no te vayas sin datos, o sea, independientemente de que si sea el tomador de decisiones o el técnico o quien sea, tú busca ese contacto, porque eso es como ventas, la materia prima que un vendedor necesita para que el día que el vendedor llegue a su escritorio y se siente en su silla y diga, ok, mi primer día de ventas, ¿a quién le voy a hablar? Pues no tiene idea. Entonces mínimo que tú le puedas proveer, mira, aquí hay una lista de mínimo los que se han registrado en mi sitio web, que han bajado esta ficha técnica, están interesados en este producto. Eso es lo que hace realmente marketing, proveerte de prospectos, tal cual. Por supuesto. Sí, fíjate, una disculpa por hablar tan técnico, pero si un CNC es una máquina que fabrica,
a través de ciertos metales, Okay. ciertos componentes, ¿no? Automotriz, aeroespacial, puede ser. Bien. Y tocaste un punto que yo he visto acá en la industria que les afecta mucho, es que dicen, yo no vendo zapatos, o sea, como tú dices, entro a mi Así e-commerce es. y, me gustaron los azules y los amarillos, mándenme, quiero tener 2, ¿no? Aquí es un equipo grande, por Ujú, ejemplo, o ujú. un equipo pequeño, pero que puede costar $6,000, $7,000, ¿no? Sí. Y no es como que, el vecino no lo tiene, yo lo quiero, ¿no? Sí, no. O sea, aquí Claro. es el B2B y he visto que ahí es donde radica mucho la resistencia, donde decir, no, es que la industria no se vende así. Sí, lo que pasa es de que piensan que el internet es para venta inmediata. No vamos a cambiar su proceso natural de ventas. Tampoco mi venta como marketing digital es un proceso tan inmediato. Yo tampoco vendo zapatos. Y eso no quiere decir que yo como empresa, que yo también soy B2B, no voy a tener algo en el internet para darme a conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente tengo que levantar la necesidad. ¿Cómo sabes que necesitas algo si nunca lo has visto, si no sabes que existe, si no sabes que se puede para empezar? Y también es importante porque tú ya tienes clientes que necesitas mantenerlos fieles. Entonces las redes sociales, el internet tienen esa función, es tu área de comunicación externa tal cual. Nada más que en lugar de ir a pagar un comercial o algo por el estilo, pues lo vas a hacer con tu día a día, que también está bonito. Si tú haces un evento, participas en Expo Manufactura o donde sea, pues que aparezca la foto del equipo, gracias por venir, oigan, tengo esta promoción. Comunicación, simplemente es eso, que eventualmente sucede, y está padrísimo cuando sucede, que las personas allá afuera, cuando tienen la necesidad, eres la primera empresa en la que piensan. Estás posicionado, eso significa que estás posicionado, que dentro de toda la gama de oportunidades que hay de competidores, tú eres el primero que salta a la luz. ¿Por qué? Porque tú ya otorgaste valor, ya le diste un white paper o ya le diste datos duros, ya le diste información a ese recién egresado que llegó a sentarse y no sabía ni qué onda, y gracias a tu información ahora tú eres un referente para él, eres a fuerzas el go-to para cuando se ofrece algo. Entonces, pues claro, no va a ser un resultado inmediato. Sí se puede, digo, puedes tener Google Ads, tener una página web, quien está realizando la búsqueda y te compra y sí pasa, pero también tengan paciencia. Ustedes no crecieron de la noche a la mañana, tampoco van a darse a conocer de la noche a la mañana, pero sí que tienen que dar el primer paso. Porque entonces tampoco se vale tener tu imagen guardada en un cajón o tu misión colgada en un cuadrito en tu oficina donde nadie la ve, sino que pues hay que salir al mundo, ¿verdad? Al mundo digital en este caso. He visto que se llevan a cabo algunos showroom donde precisamente muestran los equipos y todo, pero sigue siendo como pues nada más aquí mi circulito, ¿no? Aquí poco a poco he visto que se suben a las plataformas digitales, pero nos hace falta gente como tú que nos oriente, que nos diga, sabes que eso se puede hacer y se puede hacer así, ¿no? Sí. Y de esta forma. Esa guía a veces está escasa, ¿no? Sí. Y a veces nos cerramos porque digo, yo conozco mi negocio y nadie lo conoce. Sí. Y yo sé cómo es, y si viene alguien más, no va a saber. No, realmente es válido. Algo que yo me di cuenta como agencia de marketing digital es que efectivamente nosotros llegamos a un punto en el que dijimos, oye, estamos haciendo algo diferente. Cuando tú me preguntas por qué conversión marketing es diferente, porque nosotros sí estamos entrando en este área industrial en donde mi competencia se atora mucho precisamente porque venden zapatos, porque venden joyería. No tiene nada malo, yo también puedo vender zapatos y joyería, pero sentarme con un CEO de una industria, de una empresa manufacturera o de cualquier giro y que me empiece a explicar lo que tú me estás explicando ahorita, pues a lo mejor yo me lo puedo imaginar, pero no. Yo necesito que tú me lleves a entender peras y manzanas como buena comunicóloga que soy y que yo lo pueda bajar a palabras coloquiales y podérselo explicar a todo el mundo. Y habrá empresas como la empresa, como industria de ciberseguridad que me decían, no, es que ya te fuiste al extremo, o sea, lo estás explicando tan básico que me haces ver mal. Entonces, bueno, explícame lo técnico entonces. Y eso es lo que la industria conoce como desarrollar al proveedor. Así como desarrollas a un proveedor de cualquier cosa, también a tu agencia de marketing digital, a nosotros nos han desarrollado durante 10 años casi, vamos a cumplir 9 este año. Y hemos aprendido de un chorro de cosas y digo, wow, estamos en algo muy interesante porque ahora sí, cuando ya me platican, batallo mucho menos para entender. No te digo que a la primera, pero batallamos como equipo, lo agarramos más rápido. Hemos encontrado no te digo nicho, una alberca. O sea, realmente hay muchísimas empresas con una gran necesidad de comunicación y hemos dado en el clavo y por eso hemos crecido tanto. Ahí se los dejo. A nosotros nos ha funcionado muy bien. Y cuando
llega un cliente nuevo y me dice, ¿cómo le vas a hacer para entenderme eso? Yo sé de mi negocio, nadie más lo va a entender como yo. La clave es trabajar en equipo. O sea, la empresa tiene que tener a alguien interno que sea el encargado de la mercadotecnia y que sea nuestro punto de contacto y nos dé esa guía y esa dirección hacia dónde debemos de dirigir y cómo debemos de hacer la comunicación hacia afuera. Porque obviamente sí, muy probablemente, sobre todo al principio, me voy a equivocar, voy a decir una palabra o algo que no se dice así, o está mal aplicada, no va en contexto, o no se ve de esa manera. Quizá yo lo entendí, lo plasmé como yo lo entendí, pero obviamente no es así, no es así es como funciona la comunicación. Yo creí que me dijiste esto, pero realmente me dijiste esto otro, ¿no? Y para eso está ese punto de contacto, para darnos esa educación que de pronto nos falta. Ya una vez que estamos en un desarrollo de 3 a 6 meses, digo, como cualquier curva de aprendizaje, ¿no? 3 meses, 6 meses, muchas veces ya ese punto de contacto se vuelve mucho más suave el manejo. Básicamente es ya nada más decirnos, oigan, vamos a participar en esto, oigan, tenemos este proyecto, oigan, no sé qué nos proponen. Y ya nosotros nos volvemos más vivos, porque ya podemos ahora sí proponer, ya no somos ese recién ingresado que no sabemos ni qué, ¿no? O sea, y ahora sí ya somos más vivos y decimos, oigan, aguas, tu competencia está haciendo esto, oye acá, oye allá, y ya ahora sí podemos proponer. Pero como somos bien desesperados, muchas veces la empresa llega, ¿qué me propones? No sé, no te conozco, no sé ni dónde estás parado, ni qué haces, cómo voy a proponer algo. Entonces es eso, o sea, es trabajar en equipo. Sí, claro, en la cuestión de la inversión a nivel gerencial o directivo, Así pues sí es. dices, voy a invertir tanto, ¿cuánto me vas a dar? ¿No? Sí, como tú dices, espérame, Sí. ¿qué objetivos tienes? Exacto. ¿A dónde quieres ¿Para llegar? qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Exactamente. O sea, ¿a dónde quieres llegar con esto? ¿No? ¿Quieres que nada más conozcan tu marca? Digo, ustedes como expertos pues ya lo sabrán, sí. ¿no? Ya tendrán Así que es, las hacer esa clásicas son, indagación. quiero vender más y quiero que más gente conozca mi marca. Y también, ¿sabes qué pasa mucho hablando de los que se quedan atrás? Oye, ¿sabes qué? Yo empecé hace 30 años o más. Y fíjate que una persona que trabajaba conmigo se salió y puso también una empresa igual a la mía, pero es más reconocido que yo. Y pues prácticamente se llevó mis procesos, se llevó mi know-how y ahora me está ganando. ¿Por qué me está ganando? Porque esa persona sí tiene esa exposición que yo no. Ahora yo necesito tener esa exposición. Claro. Y ya vienen con prisa. Y eso pasa mucho. Y es duro, pero pasa. Entonces, pues, ¿por qué se esperan a llegar a ese punto, ¿verdad? Y definitivamente el tema de la digitalización, de la innovación, es un tema latente, algo que avanza a pasos agigantados. Como decíamos hace rato, pues no podemos dejar de lado también el networking, el tipo de esas cosas que te hacen. Fíjate que yo en el networking, retomando un poquito de eso, en algún momento platicaba con alguien y empecé así, no, sí, que un CNC, que un CAT, un CAM y esto, y me dicen al final, ¿sabes qué? No te entendimos nada. Y yo me sentí mal. No, me sentí toda mal. mi explicación, mi tiempo. Me sentí mal. Y es la comunicación que necesitas entender que le vas a dar a tu público, ¿no? Sí. O sea, si sea digital, tienes que entender qué es lo que le vas a comunicar y a lo mejor no, a veces no hablar tan técnico y como decimos, a veces está compras me dice, a ver, ¿a cuántas empresas ha ayudado este software, no? A esta máquina, o sea, ¿a quién ayuda? ¿A quién le sirve? ¿No le sirve? Dame números, ¿qué tiempo voy a avanzar, no? Cosas de ese tipo. Sí. Que necesitamos investigar, indagar y tener un plan para poder avanzar, ¿no? Y qué mejor que acercarnos a gente como ustedes, especialistas en los temas, porque luego de repente llegas y dices, bueno, ¿y qué es lo que necesitas? Ah, pues bueno, todo esto, todo lo quiero vender. Bueno, pero ¿cuál es tu core business, no? Yo siempre les pregunto, ¿y cuál es el que más te deja? Ajá. ¿Cuál es el que más tienes cuando es un producto físico? ¿Cuál es el que más te está doliendo en tu inventario? Que es el que dices tú, ya, por favor, quítenme esto de mi bodega. ¿Y cuál es el que más te deja? Entonces, por ahí empezamos. Y ahorita que me decías del networking, me acuerdo mucho cuando yo voy a networkings y veo a alguien de la industria, me llama mucho la atención porque en las tarjetas de presentación siempre tienen como muchos dibujitos, como que quieren poner ahí todos los productos, como no lo saben a veces explicar, dicen, no, pues seguro si lo pongo en la tarjeta, entonces ya va a quedar claro. Y la verdad es que no. La tarjeta de presentación no es un folleto, no debe de traer toda esa información. Y lo que debemos de hacer es de alguna manera
capacitar al equipo que vaya a esos eventos de comercial o relaciones públicas a que pueda explicarlo con palabras súper básicas y súper cero técnicas, que es bien difícil, ¿verdad? Porque pues obviamente también a veces dicen, no, pero es que el que le entiende, pues ese es mi cliente ideal, ¿verdad? El que no le entiende, pues ni para qué. Pero no, porque una persona te puede llevar a la otra. Tú no sabes si a lo mejor el esposo de esa señora trabaja o a lo mejor su papá tiene una empresa y entonces necesita. Entonces sí hay que como que bajarlo a nivel de cancha, como dicen por ahí. Igual nosotros en marketing hay muchos hasta memes y chistes de cómo hablamos en general, de que decimos muchas cosas técnicas. Y yo trato de trato de hablar como en español, como dicen algunos de mis clientes. Y sí, es muy importante acercarse como en todo, ¿no? A profesionales. Yo no digo que no puedan hacerlo, pero la curva de aprendizaje es más larga, porque tienes que aprender marketing digital, tienes que tener experiencia, porque tú sabes, para hacer una buena estrategia no vale suficiente con haber tomado un curso, porque en el curso en teoría todo funciona, pero en la práctica eso es otro rollo. O sea, ya ponerlo en práctica y decir, a ver, ¿cómo lo voy a medir? ¿Realmente funciona o no? Te vas a tardar más que te lo haga alguien que ya pues mínimo sabe cómo se lee, cómo se ve, qué sí está funcionando, qué no está funcionando, ¿verdad? Y sobre todo pues invitar a la gente a humanizar sus marcas. No le tengan miedo a la cámara. O sea, ustedes son la empresa no son los fierros, ni es la máquina, no, son las personas que están detrás. Y eso son las redes sociales, hay que salir a socializar. Claro. Y también el networking se hace muy bien por LinkedIn, mira, aquí estamos. Exactamente, sí, así es, ahí está un super tip. Sí, definitivamente, Ceci, muchas gracias por tus consejos, porque de verdad que sí, te digo, yo después de esa experiencia, entonces me puse a hacer una presentación donde hablará totalmente, ¿cómo tú dices? Español. ¿No? En español, ¿no? Sí, y cierto, porque pues también a veces hablas con alguien de marketing y de repente te habla, o de ventas y te empieza a decir así términos que dices, caray, ¿qué significa eso? Sí, y a veces uno le da pena de que preguntar. No sé qué quiso decir con eso, ¿no? O sea, ajá. Claro, yo fíjate que siempre le digo a mi equipo, una de las máximas de mi departamento es no supongas. Nunca supongas, ¿no? Nunca supongas, es que yo creí que tú lo ibas a hacer, es que yo creí que era así, no, es que yo creí que ya lo habían hecho, porque eso es un montón y eso es parte de la comunicación en la empresa, independientemente, digo, ahora hay muchas herramientas tecnológicas con las cuales se puede implementar una comunicación empresarial y también me he dado cuenta que escaseamos mucho de eso y a veces no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, así de fácil. Sí, hasta en las mejores familias, digo, nosotros que nos dedicamos a la comunicación, aún así nos pasa, ¿no? O sea, yo les digo a mi equipo, esto es como un restaurante, ¿no? En el sentido de que tú puedes meterte a la cocina y pueden estarse aventando los espaguetis o yo qué sé qué pasa, pero el plato siempre sale perfecto, bonito, sabe rico, está perfecto y acá adelante musiquita como del Titanic, todo lindo. Nadie se da cuenta del relajo que hay atrás y a veces pasa. Ahora en este año empezó muy rudo, o sea, de repente todo el mundo, vamos a una expo, vamos a hacer un evento y vamos a hacer no sé qué, y todos a la calle, ¿no? Y de repente nosotros también como que, ok, todos a la calle. Entonces sí, me acaba de pasar hace 2 días algo así como que, oye, no me pusiste la indicación de que tenía que hacer tal análisis, entonces la junta es mañana y pues me acabo de acordar que tenía que hacer el análisis y pues lo hice 2 horas antes de la junta, se lo pasé al gerente y el gerente pues ya lo interpretó, tuvimos una junta de 15 minutos para explicárselo así en un super brief y que él lo pudiera bajar, pero pues también hay caos, en todos lados falla la comunicación, ¿no? Tratamos de que no falle porque pues nosotros debemos de poner el ejemplo. Sí tenemos sistemas que nos ayudan a controlar lo que mi buen amigo Willy, me perdonarán el francés, le llama el desmadre operativo. Nosotros nos los controló con un buen sistema que se llama Calixe, no estoy haciéndole comercial, pero a mí me funcionó y lo recomiendo y sé que eso es un tema, la comunicación, yo pensé, yo imaginé, a mí se me olvidó, no sé qué, o sea, todo el mundo de repente nos va a fallar en todos los niveles, personal y laboral, ¿no? Siempre va a pasar, pero lo importante también es hacerte responsable, o sea, en este caso yo me hice responsable, dije, a mí se me olvidó, entiendo que a mí no me dieron la indicación como debió haber sido, pero independientemente no deja de ser mi responsabilidad y sea como sea, yo
el día de la junta, a la hora de la junta, la cosa va a estar ahí puesta y el cliente no va a darse cuenta de nada de lo que pasó previo a esto, ¿no? Así hayamos desvelado y yo ayer les decía en mis historias, estoy súper cansada, ustedes no saben lo que pasó esta semana. Hay que editar esto para que el cliente no lo vea. Sí, exactamente, sí. A veces siente uno como pérdida de tiempo y a lo mejor ahí tú nos puedas ayudar en decir, ¿sabes qué? Necesitamos un CRM, que es el gestor de tus clientes, sí, o un ERP, que es el gestor de la empresa, o algo que te ayude a eso, pero ¿sabes qué? Que de repente entras a internet y ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, ves muchísimos y dices, ¿cuál? Sí. ¿Cuál es el que sirve? ¿Cuál es el que funciona? Sí. Para mí el que funciona es el que te da soporte, el que tienes a una persona que tú le puedes hablar y decir, oye, ¿sabes qué? Ya no me está funcionando o algo no está bien, como el que te digo que nosotros utilizamos, que es este de Calix, insisto, no es comercial, pero es el que a mí me ha funcionado. En las agencias normalmente usan uno que se llama Asana, que es como el más común, y de hecho cuando llega mucha gente dice, oye, ¿no usas Asana? No, yo uso este. Nosotros también aprendimos de la industria a que hay que tener procesos y hay que tenerlos documentados y a que todos los clientes deben de vivir la misma experiencia a pesar de ser una empresa creativa. No nos exime la responsabilidad de tener estándares. Entonces es bien interesante lo que nosotros estamos logrando de este lado. Pero cuando tenemos un cliente nuevo hay ya una serie de pasos que tenemos que cumplir y en el proceso también semanal, ¿no? Una serie de pasos que tenemos que cumplir. Entonces ahora lo que a nosotros nos pasa con esta herramienta es de que todos los pasos están documentados, pero se hace como eterno, ¿no? Se hacen muchas actividades y la herramienta nos da un checklist. Entonces yo no sabía eso, sino que tuve la junta y oye, no, es que mira todas las actividades que se hicieron, o sea, con un cliente, si de repente 500 actividades, o sea, no puede ser, ¿cómo que hiciste 500 actividades con un cliente? Sí, porque que el diseño y que esto debería estar en un checklist. Y yo no sabía que la herramienta tenía un checklist. Entonces imagínate todas las cosas que tú compras o no compras, que te vas al gratis y lo implementas en tu empresa de una manera a lo mejor inmadura, pensando que te lo estás ahorrando, que tú sabes más que todos y que lo estás haciendo gratis y que padrísimo, pero al momento que tu necesidad cambia y la herramienta no te da un soporte y no sabes cómo cambiar de herramienta para buscar una que sí te cumpla y te cubra esas necesidades, eso sí es una pérdida de tiempo. Okay. Es mejor hacer la investigación desde el principio. Yo sí buscaría una empresa que me diera ese soporte, o sea, que cuando yo tenga una duda, igual con mi sistema de administración, mi ERP, o sea, igual, oye, pasa algo que ahora viene la 4.0. Bueno, pues le hablo a mi asesor, oye, ¿qué vas a hacer en relación a esto? ¿Cómo me voy a adaptar a este nuevo requerimiento? Con la gratis, pues no le hablo a nadie. Me van a mandar a que vea un tutorial en YouTube y que rezarle a la Virgen a ver si me sale, ¿no? No es así, o sea, tómate tu empresa en serio y búscate proveedores que también te tomen en serio, sí, aunque cuesten. Ahora, hablando de la pérdida de tiempo de la implementación, entre comillas, pérdida de tiempo, por supuesto que no. Sí cuesta tiempo. La implementación es lo más largo y tedioso del mundo. Y yo creo que todos los que han implementado un sistema de cualquier tipo en su empresa va a entender lo que estoy diciendo. A nadie le gusta. Pero una vez que lo tienes, lo amas. Y esa es la realidad. O sea, es como, no sé, quieres ponerte a hacer ejercicio y verte súper cuadrado, o quieres verte delgada o lo que sea. Pues la implementación te va a costar las primeras veces que hagas ejercicio, tu cambio de hábitos, como en el caso del CRM, ¿no? Los vendedores, lo peor que nos puedes hacer es ponte a registrar cosas en un CRM, ¿no? Ay, ya me quiere supervisar, ya quiere... pero los vendedores sí son conscientes de que si ellos lo hacen bien, le vamos a proveer de mejores prospectos, claro, porque entonces vamos a tener estadísticas, vamos a poder medir, vamos a poder hacer mejores cosas. Entonces, obviamente, se vuelve algo más motivante, ¿no? Pero sí, todo ese proceso hay que dedicarle el tiempo y una vez que pasas por toda la implementación y ves el resultado de, no sé por qué no hice esto antes. A mí me pasó, o sea, con mis sistemas que yo utilizo, pues yo como cualquier emprendedor empecé de cero. Y lo hacía todo en Excel. Bueno, antes lo hacía en la libreta, como todos, ¿verdad? Luego en Excel y luego ya un sistema. Y ahorita sí digo, ¿qué haría sin mi sistema? No podría regresar a tenerlo en Excel. ¿Me da algo? Sí. No lo tendría organizado ni de chiste. Claro, sí, no, cuánta razón en esto. Y de verdad, la idea de este podcast precisamente es eso, que la gente vea
o conozca y sepa qué es lo que tiene que hacer de alguna manera. Para finalizar, 2 cosas que quiero tocar contigo, Ceci. La primera es, con toda esta digitalización, la industria, ya lo platicábamos, tiene esa parte de temor a veces dar ese paso. ¿Por qué? Porque lo que tú dices, tienes un CRM, tienes todo en la nube, y dices, por ejemplo, en la industria hay diseños que son muy cuidados, ¿no? Precisamente, por ejemplo, Lego, pues tiene diseños muy cuidados que... Entonces dice, yo no los voy a subir a la nube porque me lo roban, ¿no? O me pueden hackear, ¿no? Y hay mucho temor. ¿Qué opinas tú de esa parte de la ciberseguridad? Yo opino que el temor es real, es legítimo. Definitivamente sí hay muchos, se ha incrementado exponencialmente el tema de los hackers, pero eso no quiere decir que no vas a manejar porque a lo mejor chocas. ¿Sí me explico? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Te preparas para que en caso de que chocas, pues tienes un seguro. Tienes un experto que es tu ajustador que viene y lucha la batalla por ti, ¿no? Yo choco, pues yo le hablo al seguro y pues tú arréglate. Y ya nomás me dices cuánto debo, o sea, y pago mi póliza. Es lo que muchas veces las empresas no quieren invertir en tener una empresa de ciberseguridad que les resuelva ese dilema. No te vas a volver experto en ciberseguridad ni vas a tener a alguien que sea súper experto en ciberseguridad. Así como hay agencias de marketing digital, hay empresas que se dedican a eso. Y hay soluciones súper profundas, súper buenas, que de verdad sí te resuelven esa situación y te protegen para que no te hackeen. Y yo pues te puedo decir que trabajo con la industria de la ciberseguridad y lo vivo desde adentro con ellos, y me doy cuenta de que las empresas con las que están trabajando, no sé, una farmacia, una tienda departamental, una tienda de autoservicio, que claro, todos somos a final de cuentas vulnerables. Tú me decías ahorita, a ti te pasó como persona física, claro que una empresa como Lego pues puede ser muy atractiva porque pues son millones de pesos o de dólares, ¿no? Los que te pueden cobrar de ransomware. Pero si te previenes, si te preparas y te armas, ¿no? Te blindas, como dicen en la industria de la ciberseguridad, pues tienes mucho menos probabilidad o eres menos atractivo para el hacker, porque es como cuando tienes una alarma en tu casa. Va pasando el ladrón y dice, no, esa casa tiene alarma, mejor me voy a la de al lado que no tiene alarma. ¿Para qué batallo? Si estos hackers también, pues al final son delincuentes, no lo van a batallar. Claro. Entonces, aunque te vean como un reto, si estás con buenas compañías, no con el compadre que le picó a un curso de ciberseguridad, no. O sea, de verdad con una empresa que tenga bases bien armada y que venga con también respaldo de socios tecnológicos, claro, que le sepan, ¿no? No tengan miedo porque pues te alías con una buena armadura, ¿no? Claro, pues hay otro super tip de Ceci, la verdad. Y para finalizar ya, mi estimada Ceci, muchas gracias por tu tiempo. Y hay un tema ahí que nos está ahí en boga y nos explota el cerebro con ese, el ChatGPT. ¿Qué nos puedes platicar de esa tecnología? ¿Realmente va a beneficiar a las empresas? ¿No va a beneficiar? ¿Cómo lo ves tú, Ceci? Híjole, es un temazo. No tenemos ni poquito tiempo para hablar de eso. El ChatGPT, bueno, pues es un desarrollo, para los que no lo conocen, es un desarrollo con inteligencia artificial que es de la compañía OpenAI. Esta compañía ya tenía mucho tiempo desarrollando ChatGPT. Ahorita vamos en la versión 3, se está desarrollando la 4. Esta empresa, utiliza lo que es el machine learning, o sea, básicamente tú le vas enseñando a la máquina a contestar, en este caso, preguntas difíciles. De hecho, tú le preguntas, oye, ¿por qué debo tener una empresa de ciberseguridad? Y te va a decir una respuesta. No es como Google, que tú le dices, empresa de ciberseguridad, y te da un listado, sino que es como tener una conversación, como te la estamos teniendo tú y yo, y te va a contestar, ¿no? Las limitantes que tiene es que, bueno, la base de datos con la que está alimentada solamente llega hasta el 2021, y obviamente también las implicaciones éticas, porque finalmente pues esto no tiene un cerebro como el tuyo y el mío, o sea, la base de datos viene de algún lugar, esta información que te provee es de alguien lo escribió, alguien verdaderamente lo pensó y lo plasmó. Yo creo que es una buena referencia. Yo creo que le falta nada más decirte de dónde lo sacó, porque entonces si ya te dice la fuente, tú ya puedes referenciar, y entonces ya ahora sí ya no estás plagiando, pero de momento es una gran idea tenerlo como una base de referencia. O sea, si tú tienes una pregunta que quieres hacer, pues está bien. Lo que no se debe de hacer, y que incluso ya hay contrapeso en esa parte, como en la parte de Google para el posicionamiento web, sin meterme en detalles técnicos, si tú te vas a ChatGPT y pones, no sé, ¿cómo se llama?
¿no? Entonces, ¿qué es CAM, no? Entonces te dice, el CAM es un aparato que sirve para no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo quiero poner eso en mi página web y digo, ¿qué? Ya lo escribió, qué padre. Copio y pego. Entonces, Google ya tiene detectores, porque todo esto es inteligencia artificial, funciona en tiempo real, se conectan entre sí, lo puedes sacar en tiempo real. Entonces, Google ya también tiene detectores de texto generado por inteligencia artificial, y en vez de que te beneficie, porque Google lo que busca es que tú beneficies a el lector de tu página con información útil, relevante y de valor, pues te va a bajar puntos. Entonces creo que es un work in progress, hay muchas implicaciones éticas al respecto, ya veremos qué sucede. El 4 pues promete ser más allá del 3, entonces pues interesante ver qué están desarrollando en ese sentido. Ya veremos si realmente beneficia o perjudica de alguna manera. Súper interesantísimo el tema, digo, creo que es un tema que podríamos... Sí, podríamos, ya veo que acá el contador va de reversa, pues sí, podríamos hablar todo una hora exactamente nada más de este punto. Ceci, dinos dónde te podemos encontrar para que, pues digo, hay gente que yo creo que ya al ver esto va a querer que lo asesores o sí, con algo. gusto. Mis redes sociales es oficial Ceci Madero en Facebook y en Instagram, en LinkedIn así tal cual Ceci Madero o doctora Ceci Madero, como se les haga más fácil, Ceci con C de casa las dos y con Y. Y la agencia, si se quieren directo a ver qué hacemos, es Conversión Marketing, conversión de convertir. Conversión Marketing, estamos también en todas las redes sociales, pero nos pueden buscar también directamente en Google y de ahí se conectan a donde les guste. Pues gracias a Conversión Marketing y a Ceci que nos está aquí honrando con su presencia. Esto es Radar 4 y gracias por seguirnos. Escuchaste Radar 4. Radar 4. Innovación, tecnología, industria 4.0. Desarrollado por Creafly. Radar 4.